Iniciamos en esta mañana el estudio de este libro, Efesios capítulo 1, un libro que habla inicialmente del milagro de Dios para con nosotros en Cristo, del gran misterio oculto a los antiguos pero revelado a la iglesia. ¿Cómo somos salvos? ¿Por qué somos salvos? ¿Cómo nos llegó la salvación? ¿Y cómo debemos vivir esa salvación? Y vamos a Efesios capítulo 1, versículo 1 y versículo 2. En estos dos versículos está la introducción a la carta. Dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Soberano Dios, nos disponemos para estudiar las Escrituras. Y hoy quiero rogarte, Señor, tu misericordia para crecer, aprender y disfrutar ese privilegio de estar en Cristo. Gracias, Dios, porque la vida cristiana es la vida de Cristo en nosotros. Y hemos visto, Dios, durante varios domingos nuestra responsabilidad en la vida cristiana, pero hoy queremos ver cómo inició, cómo empezó, quién la trajo, cómo llegó a nuestra vida y cómo debe ser esa vida en nuestro diario vivir. Por eso, Dios, te ruego que tú trabajes en nosotros y nos permita, Dios, disfrutar el placer de entender este misterio revelado a nosotros por medio de Jesucristo. La gracia tuya sea sobre toda tu iglesia aquí presente, en el nombre de Jesús. Amén. Efesios, una carta escrita, como su nombre lo dice, a la iglesia en Éfeso. Éfeso queda en Asia Menor. Fue una de las ciudades que visitó el apóstol Pablo, y esta iglesia fue fundada por el apóstol Pablo, y el apóstol Pablo tiene el privilegio ahora de escribirles esta carta. Y en el versículo 1 vamos a mirar en la introducción a la carta el autor de la carta. El tema de esta carta es el desarrollo de la vida cristiana. ¿Cómo empezó? ¿Cómo llegó? ¿Cómo debe ser? El desarrollo de la vida cristiana. Recuerde lo que estudiamos en Primera de Juan y en Santiago. La vida cristiana no es lo que nosotros hacemos para Dios. La vida cristiana es la vida de Cristo en nosotros. Por eso se llama vida cristiana, vida de Cristo. Un cristiano, ¿qué es un cristiano? Uno que tiene a Cristo. ¿Qué es vida cristiana? Es Cristo viviendo en nosotros. Lamentablemente, allá afuera se dice que un cristiano es un seguidor de Cristo. No, a Cristo lo seguían muchos. Y no eran cristianos. Allá afuera se dice que la vida cristiana es nosotros viviendo para Cristo. La Biblia dice lo contrario, que no es nosotros viviendo para Cristo, es Cristo viviendo en nosotros. Pablo deja muy claro en Gálatas 2:20: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Miremos el versículo 1. ¿Qué dice del autor de la carta? Pablo dice este maravilloso texto: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. El apóstol Pablo, ¿recuerdan quién era el apóstol Pablo? Inicialmente era un perseguidor de la iglesia, un representante o un miembro del Sanedrín, uno de la alta alcurnia en Israel, uno de los maestros de Israel, uno criado a los pies de Gamaliel, un doctor de la ley. En el libro de Filipenses él dice, ¿cierto?, que es maestro realmente de la ley. Un hombre que tenía doctorado, PhD, en cuanto al Antiguo Testamento, pero terminó siendo un perseguidor de la iglesia. Y el texto dice que él es apóstol de Jesucristo, no apóstol de la iglesia. Hoy en día tenemos muchos apóstoles de la iglesia y ninguno de Jesucristo. ¿Por qué? Porque para ser apóstol de Jesucristo tenía que ser llamado directamente por Cristo. No puesto por los hombres, sino por Cristo directamente. Por eso Pablo fue menospreciado como apóstol.
Y algunos no lo aceptaron como apóstol, porque para ser apóstol tenía que ser llamado directamente por Cristo y ser enseñado directamente por Cristo. Y solamente existen los 12 apóstoles y el apóstol Pablo. Tanto que Pablo dice que él llegó como un abortivo, alguien que llegó fuera de tiempo. Pero él confirma en la misma escritura que él fue llamado por Cristo. ¿Recuerdan el llamado del apóstol Pablo? Él iba persiguiendo a la iglesia, camino a Damasco. Dios se le aparece, lo tira a tierra, lo deja ciego y le dice: Pablo, Pablo, o Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Me imagino que Pablo decía: yo no te estoy persiguiendo a ti, estoy persiguiendo a los evangélicos. Dice: sí, el que persigue a un evangélico me persigue a mí. Y después envía a otro hombre llamado Ananías para que reciba la vista, y así lo constituye su apóstol, y le dice: es necesario que aprendas a sufrir por mí. Por eso Pablo dice: Pablo, apóstol de Jesucristo. Esta palabra de, esta preposición de, significa que viene de él y pertenece a él. Él es apóstol porque el Señor lo puso como apóstol, y es apóstol porque le pertenece a Cristo. En otras palabras, está diciendo: soy siervo de Cristo. Y la segunda parte del versículo dice: apóstol de Jesucristo. Dice: no por la voluntad mía, sino por voluntad de Dios. ¿Cuántos de ustedes son hijos de Dios por voluntad propia? ¿Cuántos de ustedes decidieron seguir a Cristo? Ninguno. ¿Cuántos de ustedes vinieron a Cristo? Menos. ¿Cuántos de ustedes buscaron a Cristo? No. Jesús es muy claro en la Biblia: ustedes no me escogieron a mí, yo los escogí a ustedes. Ustedes no vinieron a mí, yo vine a ustedes. Ustedes no me pidieron perdón, yo los perdoné. Por eso Pablo es muy claro en esa palabra: yo soy apóstol de Jesucristo, y no por voluntad mía, sino por voluntad de Dios. Es maravilloso entender esos principios. El apóstol Pablo realmente se identifica como apóstol. La palabra apóstol significa uno que ha sido enviado a cumplir una tarea. Eso significa la palabra apóstol. La palabra profeta significa uno que habla como boca de Dios. Y apóstol significa uno que ha sido enviado a cumplir una tarea. Pero una tarea que él hacía en nombre de otro, no en nombre propio, sino en nombre de Cristo. Y en este caso el apóstol Pablo, como apóstol de Jesucristo, dice: no por voluntad propia. Aunque lo hacía con gusto, no lo hacía porque él quería hacerlo, y no lo hacía porque él decidió hacerlo. Él lo hizo porque el Señor lo llamó para ser apóstol de Dios. Pablo, el Señor Jesucristo le dice a Ananías muy clarito: ve, porque gran instrumento me es este, y le mostraré cuánto ha de sufrir por mi nombre. Miren, hermanos, una de las cosas maravillosas que usted y yo debemos entender es que nosotros fuimos llamados por Dios para hacer la voluntad de Dios, no la voluntad nuestra. Nosotros fuimos llamados por Dios para ser seguidores de Cristo, para que Cristo haga la tarea a través de nosotros. Usted y yo somos siervos de Él, pero ninguno llegó a los pies del Señor por voluntad propia. Todos fuimos llamados porque Él así lo dispuso. Y en el siguiente versículo vamos a trabajar esa parte. Ahora, en el versículo 2, o el versículo 1, la siguiente parte dice: a los santos y fieles. Estamos en el libro de Efesios, capítulo 1. A los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Los destinatarios de la carta son los hermanos en Éfeso. Pero lo maravilloso es ver cómo lo llama el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo. ¿Cómo lo llama? Santos y fieles. ¿Cuántos de ustedes son santos? ¿Y cuántos de ustedes son fieles? Si no son fieles, tampoco son santos. En Cristo. Es interesante, maravilloso. Santos en Cristo, fieles en Cristo. ¿Sabe por qué? Porque ¿quién es el santo? Cristo. ¿Y quién es el fiel? Cristo. Lo maravilloso, hermanos, es que cuando uno se une a alguien, uno llega a participar de lo que el otro es, positivo o negativo. Muchos quieren disfrutar de la santidad y la fidelidad en Cristo, pero no quieren sufrir con Cristo. Hermano, toda persona que conoce a Cristo, y lo vamos a mirar en el transcurso del capítulo 1, toda persona que conoce a Cristo es santo para Dios, porque está en el que es
santo. Y todo aquel que conoce a Cristo es fiel, porque Cristo es fiel. En la práctica, ¿cuántos de ustedes son santos? En todo. En la práctica, ¿cuántos somos fieles? Ninguno. Posicionalmente, ¿cuántos somos santos? Todos. ¿Fieles? ¿Limpios? ¿Perfectos? Porque Él es así. Miren, hermanos, cuando miremos este texto, porque en el capítulo 3 vamos a mirar que esto que Dios reveló en el capítulo 1 era un misterio en el Antiguo Testamento. Pero para nosotros ya no lo es. Por eso Pablo habla del misterio que fue revelado, y es el misterio capítulo 1. Él dice, del cual he hablado brevemente. Para nosotros es un privilegio estudiar Efesios y entender que lo que somos, no lo somos por nosotros mismos, lo somos por la gracia de Dios. Y espero que usted y yo podamos entender esto, hermanos, porque si usted no entiende la gracia de Dios, usted menosprecia todo lo que venga de parte de Dios. Por ejemplo, hablemos de algo sencillo, que es muy tradicional en nosotros. ¿Quién te dio la esposa? ¿Quién te dio el esposo? ¿Quién nos dio los hijos? Dios. ¿Qué tenemos que no hayamos recibido? Entonces, si menospreciamos cualquier cosa que hayamos recibido, ¿a quién estamos menospreciando? A Dios. ¿Y saben lo que significa menospreciar a Dios? Horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Y la Biblia dice que cuando yo menosprecio lo que Dios me ha dado, y en especial cuando menosprecio la gracia de Él, pisoteo al Hijo de Dios. Porque cuando yo menosprecio a Dios, peco, y el que peca, menospreciando la gracia de Dios, pisotea al Hijo de Dios, tiene por inmunda la sangre que fue lavado y hace afrenta al Espíritu Santo. Por eso es maravilloso entender el capítulo 1, entender cómo empezó la vida cristiana. La vida cristiana no es la vida suya, ni la vida que yo vivo, es la vida de Cristo y la vida que Cristo vive en mí por su Santo Espíritu. Y esta carta está dirigida a los santos en Cristo, personas aceptadas por Dios, llamadas para Dios, fieles en Cristo y que estaban en la ciudad de Éfeso. Es maravilloso que una de las cartas que casi no tiene así correcciones a los hermanos es la carta de los Efesios, porque es una carta, hermanos, escrita con el propósito de mostrar que la salvación es un regalo de Dios. Nadie lo merece, Dios lo ha dado por gracia. Y el versículo 2, vamos allá, tenemos un saludo allí. Ese saludo en la carta, lo primero que vemos es una bendición. Dice, gracia y paz a vosotros. Es el saludo natural del apóstol Pablo para sus hermanos en las cartas. Y en esta desea para la iglesia de Éfeso dos cosas preciosas que solo pueden venir de Dios Padre y de su Hijo Jesucristo. La gracia y la paz no pueden venir de ningún otro lado, solo de Dios, porque Él es gracia y Él es paz. Más adelante en el capítulo 2 dice que Él es nuestra paz. ¿Por qué Colombia está en guerra? Porque buscó la paz en los hombres, en tratados y no en Cristo. ¿Y por qué Colombia va a seguir en guerra? Porque están buscando las cosas separados del Señor. Y no hay paz, dice la Biblia, para los hombres que están separados de Cristo. Pero hay paz para todos aquellos que están en Cristo. ¿Sabe por qué? Porque han recibido la gracia de Dios por medio de Jesús. Vamos a San Juan un momentico, capítulo 1. El Evangelio de San Juan, capítulo 1. Vamos un momentico allí. San Juan, capítulo 1. El versículo 16 del capítulo 1 en adelante dice, porque de su plenitud, hablando de Cristo, tomamos todos, y gracia sobre gracia. O sea, gracia de abundancia. La ley no fue dada por medio de Moisés, pero la gracia, escuche, la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Por eso quien está mal con Cristo desprecia la gracia, cae en desgracia, porque la gracia solamente vino por Él y está en Él, porque Él es el Dios de toda gracia. La ley no fue dada por medio de Moisés, la letra, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Toda persona que pretende vivir bajo la ley o vive bajo leyes y pone condiciones para vivir está en desgracia. Pero aquel que vive por la fe vive en la gracia.
Cristo vino para cumplir la ley, para que nosotros no dependamos de la ley, sino de Cristo. Y los que viven bajo la ley, dice la Biblia, están bajo maldición. Pero los que viven dependiendo de Cristo, viven en la gracia y la paz de Dios. ¿Hay alguno de ustedes aquí que pueda cumplir lo que dice la Biblia? Ni una tilde de lo que está en la Biblia podemos cumplir nosotros. Pero se hace real en nosotros gracias a Jesús. Vamos a 1 de Juan. Me encanta ese texto que estudiamos una vez en 1 de Juan. Vamos un momentico allí. La primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 2, hablando de el amor verdadero. Versículo 8 dice que solo es real en Cristo, pero también es real en nosotros, porque estamos en Cristo. Dice, sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo. Escuche, que es verdadero ¿en quién? En Él. Todas las cosas son posibles en Él y para el que está en Él y para el que depende de Él. Por eso dice la Biblia que para el que cree todo le es, pero para el que cree ¿en quién? En Cristo. Y creer en Cristo no es saber de Él. Creer en Él es dejar que Él viva en mí. Por eso es necesario entender esto. Dice, sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en Él y en vosotros, que estáis en Cristo. La gracia y la paz. Volvamos a Efesios otra vez. La gracia y la paz están en Jesús. Y quien realmente tiene a Jesús, Dios te otorga esa gracia y esa paz. Y esa paz, dice el texto, que viene, la fuente de la gracia y la paz, es de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Por eso, 1 de Juan también habla de que nadie puede decir que ama a Dios y al mismo tiempo desobedecer la Biblia. La Biblia dice que el que ama a Dios obedece la palabra. Y quien obedece la palabra puede andar en luz. De hecho, anda en luz. Y las tinieblas no le cegarán. Entonces, tenemos a Pablo como el escritor humano de la carta. ¿Quién es el autor? El Espíritu Santo. Recuerden que el autor de toda la Biblia es el Espíritu Santo. El escritor humano de la carta es el apóstol Pablo. Los destinatarios es directamente la iglesia de Éfeso. Y indirectamente la iglesia universal. Y el saludo allí es de parte de Dios, de parte de Jesucristo, a toda su iglesia. Hermanos, es maravilloso cuando uno mira cómo Dios le gusta saludar a su iglesia. Y este deseo viene de Dios, gracia y paz, de parte de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Ahora sí vamos al versículo 3 en adelante. Del versículo 3 en adelante vamos a ver ese plan eterno de salvación. Porque la salvación es un plan eterno, hecho en la eternidad por un Dios eterno para que dure eternamente. Lo que es hecho por un Dios eterno no puede acabarse con el tiempo. Permanece por los siglos de los siglos. Y ese plan eterno viene de Dios. La salvación, hermanos, es una obra de Dios Trino. En su unidad como Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cada persona de la Trinidad participa de una manera activa en la salvación de cada uno de nosotros. Y en esta carta vamos a ver la obra de la Trinidad expresada de la siguiente manera. Dios el Padre es el autor del plan. Dios Hijo, el ejecutor del plan. Y Dios Espíritu, el que aplica ese plan. Pero ¿quién hizo ese plan? Dios en su unidad. ¿Cuándo lo hizo? Desde antes de la fundación del mundo. Es interesante, hermanos, al mirar Efesios capítulo 1, que la salvación no es un regalo para el hombre por sus pecados. ¿O sí? ¿La salvación es un regalo al hombre por sus pecados? ¿Sí o no? No. ¿Por qué? Porque fue un plan hecho antes de que hubiese pecado. Antes de que el hombre pecara, Dios hizo el plan de salvación. De hecho, dice la Biblia que el Hijo fue inmolado antes de la fundación del mundo. La salvación suya, la salvación mía, no vino a mí porque yo era pecador. Vino cuando era pecador, pero no vino porque yo era pecador. Porque entonces no hubiese sido por gracia. Y por cuanto es por gracia, realmente vino porque Él quiso.
Y por eso la elección es hecha antes de la fundación del mundo. La salvación suya y la mía tuvo un origen en Dios antes de que todo existiera. Por eso es maravilloso ver que esta salvación, la salvación que usted tiene, la salvación que tengo, es obra de Dios y no de nosotros. ¿Qué hicimos nosotros para ser salvos? Lo mismo que usted hizo para ser hijo de su mamá fue lo mismo que usted hizo para ser hijo de Dios. ¿Qué hizo? Nada. Nada. Siempre lo hizo otro. Para venir a la vida, ¿nosotros qué hicimos? ¿Qué hicimos nosotros para tener vida física? Nada, lo hizo otro. Y Dios lo hizo a través de otro. Mi vida humana, Dios me la dio a través de mis padres. No hice nada para tener esta vida. Y la vida espiritual que Dios me ha dado, tampoco hice nada. Dios me la dio a través de otro. En este caso, a través de Cristo Jesús. Y como la salvación es una obra de Dios trino y no del hombre, por lo tanto es una obra que jamás se puede destruir. Y es una obra que no está puesta en la mano suya ni en las manos mías, está en las manos de Dios. Y Dios la sigue sosteniendo por los siglos de los siglos, porque la obra de Él, para la gloria de Él, a favor de todos nosotros. Por eso, hermanos, es maravilloso que entendamos este panorama general antes de empezar a estudiar Efesios capítulo 1, porque realmente Efesios capítulo 1 nos muestra que la obra salvadora es una obra hecha por el Dios Trino, para la gloria de Dios y el beneficio nuestro. Y eso es lo que vamos a estudiar. Por eso Pablo habla de este misterio oculto que fue revelado para con nosotros. Y es maravilloso disfrutar ese privilegio de ser del Señor. Vamos al versículo 3 entonces. Vamos a empezar a mirar la obra del Padre en la salvación. Versículo 3. Es interesante, cuando usted estudia el Efesios 1, vas a encontrar que casi, por no decir todo, lo hace el Padre a través del Hijo y a través del Espíritu. El Hijo sujeto al Padre, el Espíritu sujeto al Hijo y al Padre en una unidad. Maravilloso. Y al ser la salvación una obra de Dios, el que niega una de las personas de la Trinidad no puede ser salvo. Porque no hay salvación sino en la unidad de la Trinidad. Lamentablemente, una de las doctrinas que más ha sido atacada ha sido la doctrina de la Trinidad. Muchos niegan al Padre, otros niegan al Hijo y otros niegan al Espíritu Santo. El que niegue una de la persona Trinidad no puede tener salvación. Porque no hay salvación sino en el plan eterno del Dios Trino. Si alguien niega que Dios es Padre, niega que tiene un Hijo. Y si alguien niega que Jesús es Hijo, automáticamente niega al Padre. Y si lo niega, lo hace porque no tiene el Espíritu Santo. Por lo tanto, no hay salvación para él. Por eso la salvación es una obra de la Trinidad. Vamos al versículo 3. Dice el versículo 3, bendito sea ¿quién? El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. La palabra aquí Dios, podríamos traducirle también bendito sea Elohim. Bendito sea Elohim, el creador del universo, el gran yo soy, el que existe por sí solo, el que no necesita de nadie ni de nada. ¿Ustedes saben que hubo un momento en la eternidad donde solo existía Dios y nada más? No había cielos, no había ángeles, no había nada excepto Dios. ¿Y qué le faltaba a Dios? Nada. Cuando hizo Él toda su creación, sus ángeles, todo lo que Él hizo, ¿qué le añadió a Dios eso? Nada. A veces nosotros podemos decir eso, ¿cierto? Pero Dios no es como nosotros. Para Él no hay problemas. Solo planes perfectos. Planes maravillosos. Para usted y para mí, difíciles de entender. Pero para Él, sencillamente es su plan eterno, en los cuales incluyen problemas y gente problemática, pero no para Él. Por eso Él es el Dios, bendito sea
Y es interesante, bendito sea el Dios, el único, el verdadero. Y ahí básicamente se refiere al creador del universo, al gran yo soy. Pero hace una especificación. ¿Cuál Dios? Aquel que es Padre. ¿Y Padre de quién? Vuelvo a repetirles. ¿Cuántos hijos tiene Dios? Uno solo. ¿Cómo se llama? Cristo Jesús. Uno solo. Usted y yo somos hijos adoptados de Dios por estar en el Hijo. Si no estuviéramos en el Hijo, no seríamos hijos, solo criaturas. Y somos llamados hijos por estar en el Hijo. Somos corregidos en Él, enseñados en Él, preparados en Él, santificados en Él, pulidos en Él. Hemos sido sentados con Él en el reino de los cielos. Y seremos glorificados con Él y seremos semejantes a Él, porque estamos con Él. Por eso es interesante. ¿A quién ama Dios? ¿A usted o a Cristo? A Cristo. Y porque usted está en Cristo, es amado por Dios. Pero si hay alguno aquí que no está en Cristo, hermano, usted no tiene el amor de Dios y no es amado por Dios. Por eso la única manera de estar bien con Dios es estando en Cristo Jesús. Porque Dios ama a su Hijo. ¿Quién complace al Padre? El Hijo. El Hijo. Y aquel que está en el Hijo también disfruta el complacer al Padre por estar en el Hijo. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. El Padre fue el que envió al Hijo. Por el Espíritu Santo, el Padre engendró al Hijo en el vientre de una mujer. Lo hizo hombre para que estuviese entre nosotros. ¿Por qué Dios hizo la humanidad? ¿Por qué? ¿Por qué Dios hizo a los seres humanos? Para darle iglesia a Dios. Es interesante, una sola. Es cierto, todo fue hecho para su gloria, pero ¿quién es el que glorifica al Padre? El Hijo. Dios hizo la humanidad solo por una razón, porque Él había planeado hacer a su Hijo hombre. Y hizo una descendencia, un pueblo para que su Hijo viniera y fuera hombre para que salvara a una descendencia que va a vivir con Él por los siglos de los siglos. Es interesante que todo lo que Dios hizo, lo hizo para el Hijo. ¿Para quién fue la creación? ¿Para Adán y Eva o para Cristo? ¿Para quién hizo Dios el hogar? ¿Para Adán y Eva o para Cristo? ¿Y cuál es el hogar perfecto? ¿El de nosotros, el de Adán y Eva o el de Jesús? El de Él. Está formando una iglesia perfecta para tener un hogar perfecto y vivir con un pueblo perfecto por los siglos de los siglos, del cual nosotros somos miembros por la gracia de Él. Por eso dice gracia y paz, porque donde no hay gracia no hay paz, y donde hay gracia debe existir la paz. Por eso, hermanos, muchos no viven en paz porque no han recibido la gracia de Dios o no la han entendido. Primero de Juan dice que para poder amar se necesitan dos cosas. ¿Cuáles? Primero, haber nacido de Dios, y segundo, conocer a Dios. En la iglesia de hoy en día hay mucha gente que ha nacido de Dios y no conocen a Dios. Y hay otros que han nacido y han estado conociendo, pero están echando para atrás. ¿Saben que toda persona que deja de estudiar la Biblia se aleja de Dios y de su gracia? Todo aquel que deja de alimentarse se aleja del seno de madre. Y el niño que se aleja del seno de la madre, ¿qué pasa con él? Hermanos, recuerden, desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Es la palabra de Dios. Y no es suficiente venir cada domingo o 2 veces a la semana. Es necesario estudiar en casa todos los días. Uno ve los cambios en los hermanos que estudian la Biblia y ve la vida de aquellos que no estudian. Ve uno los cambios en las personas que se someten a la palabra y en aquellos que razonan la palabra. En aquel que cree y en aquel que no cree. En aquel que cree y en aquel que solo sabe. Se ven los cambios, porque el uno conoce a Cristo, el otro no. Por eso dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, es interesante la primera palabra. Empieza, hijo, siga allá. Lo primero que dice es que, ¿quién fue el que nos bendijo? Dios Padre, no fue el Hijo, fue el Padre. Bendito sea el Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo.
Él merece la bendición, porque Él es quien nos bendijo. Por eso dice, hablen bien de Dios, porque Dios ha hablado bien de ustedes y de mí. Una de las cosas que me alegra en este texto es saber que Dios ha hablado de mí bien desde antes de la fundación del mundo. Han pasado más de 4.000, 5.000 años de historia de la humanidad y Dios ha estado hablando bien de mí aunque yo no había nacido. Nací pecador, pero Dios seguía hablando bien de mí. ¿Por qué? Porque Él seguía y sigue y seguirá hablando bien de su Hijo, en el cual me puso desde antes de la fundación del mundo. Miren, hermanos, es maravilloso entender estos principios. Yo no sé por qué nosotros no aprendemos a hablar bien de aquello o de aquel que habló bien de mí, o hablar bien, o hacer bien, o actuar bien y tratar bien aquello que viene de parte de Dios. Yo le hago una pregunta a todos. ¿Cuántos han hablado mal de su esposa alguna vez? Alcen la mano los hombres que han hablado mal de la esposa alguna vez. Aparte de habladores mentirosos. Mujeres, alcen la mano las que han hablado mal de su marido alguna vez. Las mujeres tienen que ser más sinceras. ¿Cuándo habla mal uno de la mujer? Si usted le dice a su amigo y mi mujer sí friega, ¿está hablando bien o mal? Mal. Está hablando mal. Cuando usted dice come a otro lado y dice esta comida sí está rica, ¿qué está diciendo? Que la casa, ¿no es cierto? Miren, hermanos, ¿tenemos permiso para nosotros como iglesia para hablar mal de algo, de alguien? No. ¿Sabe por qué? Porque todo de alguna manera proviene de Dios. Y Dios todo lo que hizo, lo hizo bueno. Y bueno en gran manera. Y todo nos lo dio para bien. Que nosotros lo usemos mal es otra cosa. Pero todo nos lo dio para bien. Miren, hermanos, es maravilloso entender esto. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el que merece la bendición. Ese término bendito significa hablar bien, bien sencillamente. Por eso nosotros a veces maldecimos mucho porque hablamos muy mal. Cuando a usted le sirven el almuercito, el tinto, lo que sea, cualquier cosa, o le dan cualquiera y empieza a criticarlo, ¿está bendiciendo o maldiciendo? Está maldiciendo. ¿Cuántas veces ha maldecido esta semana? Pensando en eso. Cuando usted se sienta en el carro y la silla le incomodó y empezó a hablar mal de esa silla, ¿qué empezó a hacer? A maldecir, a quejarse. Toda queja es hablar mal. Miren, hermanos, bendito, dice, bendito, bendigan, hablen bien de Dios. ¿Por qué? Porque Él los ha bendecido. Es interesante, quiero hacer algo de diferencia aquí. Pablo hace una diferencia entre Cristo y nosotros como hijos. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. La relación realmente de Dios Padre con su Hijo, Pablo hace diferencia entre eso, que es muy distinta a la relación de Él con nosotros. La relación con Él es de Padre a Hijo, pero en la misma esencia. Nosotros no somos de la misma esencia de Dios, Cristo lo es. El único que realmente es Dios es Cristo. Nosotros tenemos la naturaleza de Cristo. Vamos a San Juan 20, 17. Vamos a leer un momentico allí. ¿Qué dice Juan 20, 17? Vamos a leer este texto. Juan 20, 17. Jesús está hablando allí con María. Dice, Jesús le dijo, no me toques. O más bien deja de tocarme. ¿Por qué? Porque aún no he subido ¿a quién? A mi Padre. No dice nuestro Padre. Es a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles, ¿subo a quién? A mi Padre y a vuestro. ¿Por qué Dios es nuestro Padre? Porque es el Padre de aquel en quien Dios nos puso. Nosotros somos hijos de Dios, lo digamos así, por una segunda razón. Pero Él es hijo de Dios, porque es de la misma naturaleza de Dios. Nosotros somos hijos porque somos adoptados. Él es hijo, porque es de la misma esencia del Padre. Por eso dice, subo a mi Padre
y a vuestro Padre, a mi Dios. ¿Por qué no los une de una vez en lugar de decir a nuestro? Porque es completamente distinto. Es completamente distinto. A veces los hijos se quejan con uno porque uno no los trata lo mismo que lo trata la esposa. Una cosa es la esposa, otras cosas son los hijos. Hay del esposo que echa a los hijos en la mitad y corta su relación con su esposa. Hermanos, ni el hijo, ni el gato, ni el perro, ni nada debe cortar esa relación maravillosa que hay entre hombre y mujer. Estos días estaba hablando con una pareja de la iglesia. Pastor, discipúlenos. Yo le dije, pero durante mucho tiempo los hemos estado discipulando y ustedes no cambian. Si usted no toma la decisión de obedecer la Biblia, no lo sigo discipulando. El día que usted decida dormir con su esposa y no con sus hijos, ese día continúo discipulándolos. Porque ¿para qué pierde uno el tiempo discipulando a alguien que no quiere obedecer? A la próxima clase, ya lo hizo, dice, estamos en eso. Y no vengo para que estemos en eso, es para que lo hagas. Si su hija ocupa el lugar de su esposa, usted no anda como Dios manda. Sus hijos a dormir en otro cuarto, en la cuna, en el piso, pero no en medio de ustedes. No en medio de ustedes. Que la mascota abriga más, no importa. Debe ser su esposa. Porque es distinta la relación con su esposa que con sus hijos. Ella es mi esposa. Ustedes son nuestros hijos, que es distinto. Con ella es hasta que la muerte nos separe. Con ustedes, hasta que me hagan enojar. Es completamente distinto. Por eso, hermanos, muchos de nuestros hogares no funcionan porque no entendemos la relación verdaderamente con Cristo y la relación verdadera ante la Trinidad. ¿Puede la Trinidad separarse? No. Aunque aparente en la Biblia pareciera que se hubiese separado en un momentico, ¿no? En la cruz. ¿Qué es lo que hace que una pareja se separe? Que no disfrute la relación que tiene. ¿Qué es? El pecado. Y recuerden la cruz, hubo un momento en que Jesús sintió que es como que el Padre cuando clama, Elí, Elí, lama sabactani, Padre mío, ¿por qué me has? Mira, hermanos, y quiero que sigamos orando por nuestros hogares, porque nuestros hogares no están reflejando la unidad de la Trinidad. Y nuestros hogares no están reflejando que hemos conocido a Jesús. El mundo puede hacer lo que le dé la gana, pero la iglesia no. La iglesia no. La mayoría de hombres no estamos reflejando que hemos conocido a Jesús. Y la mayoría de mujeres no tienen un varón que se parezca a Cristo. Por eso nuestros hijos están quedando a la deriva. Y el mundo los está atrapando. Porque es lo que dice la Biblia. Si no se santifican el uno al otro, ¿qué pasa con los hijos? Son del mundo. Hermanos, es necesario entender esa relación maravillosa donde Jesús dice, subo a mi Padre, voy a mi Padre y al de ustedes también, porque ustedes están conmigo, en mí, más que con Él. Porque el que está con Jesús no está en Jesús, pero el que está en Jesús está con Él también. Y la evidencia mayor de que conozco a Jesús es que puedo amar a mi hermano. Dice la Biblia que el que no ama a su hermano no está en Jesús, está en tinieblas. No conoce la verdad y está engañado. Y se convierte en un peligro serio. Entonces Pablo distingue mucho eso. Y Juan 1:14, que usted lo conoce de memoria, lo unimos con el 1. En el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era el mismo Dios. Y este verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y dicen los apóstoles, y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre. O sea, el único que es de la misma naturaleza del Padre. Satanás quiso enseñarle a Eva y a Adán que ellos podían ser Dios siendo hombres. Pero eso es imposible. Ningún hombre puede ser Dios. Pero Dios sí se pudo hacer hombre. Por eso en el cielo en este momento hay un hombre que es Dios. Y un Dios que es hombre. Y que representa a Dios y representa a los hombres. Y su nombre es Cristo Jesús, el Salvador nuestro. Y por eso Juan 1:18 dice, a Dios, el Padre,
nadie le ha visto. O al Dios Trino, al Dios Elohim, nadie le ha visto. Pero su Hijo, su unigénito, el que está en el seno del Padre, el único que es Dios, Él le ha dado a conocer. Por eso en Efesios, vamos a Efesios otra vez. En Efesios 1, cuando el apóstol Pablo, o el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo, porque no es el apóstol Pablo, algunos hermanos, uno por predicar así, algunos hermanos se enojan con Pablo y dicen que no están de acuerdo con Pablo, como si Pablo hubiese sido el escritor de la Biblia, o Juan, o Pedro, o Lucas, o Mateo. No, es el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo está hablando a través del apóstol Pablo, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Hace claramente esa distinción. Jesús es Jesús. Nosotros somos hijos de Dios por estar en aquel que es hijo de Dios. Y quiero que sepa eso, hermano. Las promesas que hay en la Biblia no fueron dadas a usted ni a mí, fueron dadas a Jesús. Y nosotros las disfrutamos por estar en Él. Y si usted quiere disfrutar las promesas, debe conocerlo a Él. Pedro es muy claro en eso. Nosotros todo lo que necesitamos para la vida terrenal y para la vida eterna lo tenemos, pero en Cristo Jesús. ¿Y cómo lo disfrutamos? En el conocimiento de Él. Por eso Pedro al final dice: crezcan en el conocimiento y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, hermanos, qué bueno es conocer esta parte. Entonces vamos a Efesios capítulo 1, versículo 1, para hablar un poquito de la bendición que Dios nos otorgó en Cristo Jesús. Ya dijimos que bendito quiere decir hablar bien. Y al decir bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. Dios habló bien de nosotros y sigue hablando bien de nosotros, y hablará bien de nosotros por los siglos de los siglos. La bendición no es algo privado, es algo personal, es público. Dice bien, bendito sea el Dios y Padre que nos. Es interesante que no está hablando de Él, dice que me bendijo. O sea, ¿por qué no dice que me bendijo? Porque Él es bendito. Los que fuimos bendecidos fuimos nosotros. ¿Y cómo nos bendijo? Es interesante, la bendición más grande suya no es tener casa, carro y beca. La bendición más grande suya es tener al que es bendito por los siglos. ¿Puede ser alguien bendito si no tiene a Cristo? No, el que no tiene a Cristo, ¿qué es? Maldito. Por eso hay un texto en la Biblia cuando el Señor llame a cuentas a las naciones y les va a decir: malditos. ¿Por qué les va a decir malditos? Porque no están en el bendito. Malditos, apartados de mí. ¿A dónde? Al fuego eterno. Eso le dirá a los de su izquierda. ¿Pero qué le dirá a su derecha? Ven, benditos de mi Padre. O sea, por estar en el Hijo somos benditos. Y si usted considera algo de lo que hay en la tierra como bendición, usted, amado hermano, está fregado. La bendición verdadera suya y la mía es estar en Cristo Jesús. Porque Él es el bendito del Padre. En Él hemos sido bendecidos. Por eso tenemos una clase de bendición que es espiritual. Tenemos una bendición que tiene un solo origen, que es en el cielo, es de Dios. Tenemos un solo medio para ser bendecidos. ¿Cuál? Cristo. Y tenemos una amplitud muy grande. ¿Cuál es? Toda. Pero esa bendición, toda bendición se disfruta en Cristo. Para el que crece en Cristo. Entonces, la bendición no es algo privado ni personal. Él dice, nos bendijo. ¿Cuántos de ustedes han sido bendecidos? Todos los que están en Cristo. Todos los que están en Cristo hemos sido bendecidos con la misma bendición. O sea, es Cristo Jesús. La bendición de Dios es la misma en la pobreza, en la riqueza, en tiempos malos, en tiempos buenos, en éxito, en fracaso, es la misma. Porque es Cristo Jesús. Mire, lamentablemente la teología de la prosperidad y los malos hábitos de nosotros nos han llevado a errar tanto en la doctrina. Porque la mayoría de nosotros hemos aprendido a estar contentos cuando estamos bien. Y mal cuando estamos mal. Cuando estamos bien con la esposa, ¿qué queremos hacer? Y cuando estamos mal, ¿qué queremos hacer? O viceversa, cuando está bien con su esposo, ¿qué quiere hacer? Y cuando está mal, ¿qué quiere hacer? Cuando está bien, ¿qué le dice? Y cuando está mal, ¿qué le dice? Eso es una evidencia de que no es Cristo quien nos controla,
sino esta perversa carne del mundo o el diablo. Porque el que está en Cristo y considera como única bendición a Cristo, dice la Biblia, aprende a estar contento cualquiera sea su situación. Cualquiera. Y como dice Santiago, aprende a tener gozo en toda dificultad. Las mujeres y los hombres somos elegantes y bonitos cuando estamos bien, ¿cierto? Y cuando estamos mal, ¿qué somos? Miren, hermanos, la mayoría de nosotros, lamentablemente, nuestras relaciones las vivimos según el mundo y no según Dios. Hermano, ¿cuándo ha cambiado Dios contigo? Antes de nacer, te amó igual. Nacimos en pecado y crecimos en pecado. ¿Dejó de amarnos? No. ¿Vivimos pecando? ¿Nos amaba menos? No. ¿Por qué? No porque él ame el pecado, ni porque ame al pecador, como algunos dicen, sino porque estábamos en Cristo. ¿Nos llamó y nos amó más? No, igual. De la misma manera que nos amó antes, nos amó en el proceso y nos ama ahora y nos amará por los siglos de los siglos. Pero no sucede con nosotros en esa parte. Lamentablemente no sucede con nosotros porque no conocemos la gracia de Dios. La bendición espiritual, mire hermano, no viene del mundo, ni se consigue en el mundo, ni viene de la experiencia, solo viene de la relación con Dios. Y lamentablemente, hermanos, si nosotros analizamos nuestra vida, nosotros andamos más dependiendo de las experiencias, dependiendo de las circunstancias, que dependiendo de Dios. ¿Alguno de ustedes ha sido sometido a los vejámenes que fue sometido Cristo? ¿Y quién lo sometió? El Padre. ¿Y Cristo reviró? ¿Se puso en contra? ¿Dijo no soporto más, hasta aquí nomás? No. En el momento de flaqueza fue a orar delante de él y le dijo, Señor, Padre, si es posible, si tú quieres pasa esto. Y el Padre dice, no hijo, tú sabes que no. No hay problema, entonces hágase como tú quieras. Fue abandonado por todos, pero él siguió. Todos sus discípulos le decían, no vaya a Jerusalén. Y él afirmaba más su paso y caminaba hacia Jerusalén. Hermanos, qué maravilloso es entender esto. Si Dios ha hablado bien de mí, yo debo hablar bien de Él. Si Dios ha hablado bien de mí en todo, yo debo hablar bien de todo, porque todo proviene de Dios. Y sin importar las circunstancias en que me encuentre, yo debo seguir dando gracias a Dios por todo lo que pasa, porque esta es la buena y agradable voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Entonces la bendición es algo espiritual, proviene de Dios. La bendición es total y completa. Toda bendición. ¿Qué le falta al creyente, hermanos? De parte de Dios, ¿qué le falta? Nada. Todo lo tenemos en Cristo. ¿Y cuánto le falta a usted? ¿Por qué? Porque usted y yo estamos pensando en las cosas del mundo y no en Dios. Y no en Dios. ¿Cuántos de ustedes deben trabajar en el mundo para poder comer y beber? ¿Cuántos? Ninguno. Según la Biblia, ninguno. Si nosotros nos pusiéramos, si nosotros todos dejáramos todos los trabajos, todo lo que hacemos en el mundo, nos pusiéramos a servirle a Dios, ¿cuántos aguantarían hambre? Ninguno. ¿Y cuántos están pasando necesidades? Por servirle al mundo y no a Dios. ¿Cuántos hogares están destruidos porque los dos están trabajando? Los dos están ganando y siguen pasando necesidades. ¿Sabe por qué? Porque no disfrutan lo que les fue dado en Dios. ¿Por qué? Porque quieren hacer las cosas como Dios no como Dios les ha mandado, sino como el mundo les está enseñando. Por eso ya no hay hogares, no hay matrimonios, los hijos son un desastre, la sociedad sigue siendo un caos. Porque no seguimos en la bendición de Dios, en el plan eterno de Él, en el cual nos bendijo a todos. Y la mayoría de mujeres, como estudiamos en el hogar cristiano, la mayoría de mujeres le han creído al diablo, que creen que por estudiar y tener un poquito más de conocimiento pueden mandar al marido, sostenerse sin marido y vivir sin esposo. ¿O no es así? Porque el diablo les dijo, coman y tendrán conocimiento y serán como Dios. Y ellas lo creyeron. Mira, hermanos, Dios habló bien. Y al decir que Cristo es la cabeza del varón, es bien para mí. Al decir que la mujer es
es ayuda para el varón y el varón cabeza para la mujer, habló bien. Y nos bendijo así. ¿Y cómo disfrutamos las bendiciones? Cuando vivimos así. ¿Es una bendición reunirnos? ¿Y el que no se reúne, qué busca? ¿Es una bendición ser enseñados? ¿Es una bendición ser instruidos, ser corregidos? Sí, es el bien de Dios para nosotros. Él habló así. Me encantan las palabras de la parte final de Eclesiastés. Vamos un momentico allí. La parte final de Eclesiastés, después de ese sermón tan humano que hay allí del sabio Salomón, las palabras finales de Eclesiastés, versículo 11, dice: las palabras de los sabios son como aguijones. ¿Pero son buenas o son malas? Eclesiastés 12, el último capítulo. Las palabras de los sabios son como aguijones, son como clavos torcidos. 12:11. Las palabras de los sabios son como aguijones, y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones, dadas por un pastor. Hermanos, ¿a cuántos de nosotros nos gusta ser corregidos? ¿Pero es bueno o no es bueno? Es bueno. El problema es que nosotros le llamamos bueno a lo malo, y a lo malo le llamamos bueno. Ahora, hijo mío, a más de esto, sé amonestado, porque es maravilloso ser amonestado. Y dice el versículo 3, el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos. ¿Por qué? Porque esto es el todo del hombre. Este es el bien de Dios para nosotros. Y Dios habló bien a nuestro favor al dejarnos la Biblia. Nos mandó a su Hijo para que nos hablara bien. Nos dio su Espíritu para que nos guíe bien. Y nos ha dado su palabra para instruirnos bien. Y todo eso es parte de la bendición de Dios. Cuando usted lee en el Salmo 103, que es un salmo de bendición: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. Y usted va al Salmo 103 y dice: bendice, alma mía, Jehová. Habla bien, alma mía, de Dios. ¿Por qué? Porque Él te ha bendecido. ¿Cómo nos ha bendecido? Dice: te ha perdonado tus pecados, te ha dado salud, ha sacado del hoyo tu vida, te ha colmado de favores y misericordias, ha saciado de bien tu boca. Él habló a Moisés la palabra, hablando de que nos dejó la escritura a nosotros por Moisés. Todo lo que tenemos es parte de ese versículo número 3. Dios ha hablado bien. Todo lo que Dios creó lo hizo para bendición nuestra. Pero Salomón escribió otra cosa. Dijo: Dios hizo al hombre recto, pero el hombre buscó muchos males. Y no hay mayor mal que ir en contra de Dios. La cosa más absurda, la cosa más torpe, la cosa más inútil que usted haga es hacer algo en contra de Dios. ¿Sabe por qué? Porque va a tener a Dios en contra suya. Lo más hermoso, lo mejor que usted puede hacer es acercarse a Cristo y obedecerle. Porque tendrás a Dios a tu favor. Aunque tendrás al mundo, a la carne y al diablo en contra, y a muchos de tus amigos, tendrás a Dios a favor. Y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Por eso es maravilloso hablar de este versículo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Me agrada recordar en esto los amigos de Daniel. ¿Por qué los amigos de Daniel estaban dispuestos a morir en el horno de fuego? Porque sabían esto. Sabían que lo que venía de Dios era mejor, incluyendo la muerte. ¿O no es así? Era mejor, incluyendo la muerte. Oh rey, no adoraremos tu estatua, así usted quiera dejarnos vivir. Nosotros preferimos lo de Dios, no importa si incluye la muerte. Y esa clase de muerte, porque no es fácil morir quemado. Creo que una de las peores muertes de las que uno pueda morir es achicharrado, que lo tiren no vivo a la candela. Pero Dios da paz en su gracia aún para ellos. Aún para ellos. Para que mueran tranquilos. Y tenemos en la historia cantidad de gente que fueron quemados y murieron. Mientras se quemaban, cantaban a Dios. Cantaban a Dios. Mientras que su cuerpo se quemaba, ellos cantaban a Dios.
vemos a Esteban, que mientras lo mataban a piedra, él oraba por sus asesinos. Porque eso es parte de la gracia, la paz que Dios da por su bendición. ¿Cuándo? ¿Cuándo nos bendijo así? Antes de la fundación del mundo. Antes, desde allá tenemos todo lo que necesitamos. Y vamos a leer Pedro, vamos un momentico allí al texto de Pedro que les anuncié, porque hoy no voy a salir de este tema, ya el resto lo estudiaremos el resto de domingos con la gracia de Dios. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Dice el versículo 3, como todas las cosas. ¿Cuántas? Mira, hablamos de, hemos sido bendecidos con toda bendición. Y aunque las bendiciones vienen de arriba, en Cristo Jesús, a la tierra, tenemos todo, como todas las cosas. ¿Cuáles? Las que pertenecen a la vida. Y es hablando de la vida natural, la vida física. Hermanos, si Dios programó 100 años de vida para usted, ¿quién se los va a quitar? Y si programó 100 años de vida, ¿cuántos almuerzos tiene? ¿Cuántos desayunos tiene? ¿Cuántas comidas tiene? ¿Cuántos? Lo de 100 años. ¿Sabe por qué? Porque Dios es fiel para con su Hijo en todo. Y para con su pueblo en Él. ¿Pero quiénes las disfrutan? ¿Quiénes? Mire, vamos a mirar quiénes las disfrutan. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, o sea, a la relación con Dios, a la vida terrenal y a la vida eterna, todas nos han sido dadas. Y nos han sido dadas por su divino poder. Porque Él tiene el poder para hacer y hacer que funcione. Para programar y hacer que todo funcione. ¿Cómo? ¿Pero cómo la disfrutamos nosotros? Dice, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Todo lo que necesitamos lo tenemos, pero solo disfrutamos en la medida en que conozcamos a Cristo, aquel en quien estamos, en quienes fuimos puestos, a nuestro Señor y Salvador. Lamentablemente la mayoría de hermanos hoy en día, la mayoría de predicadores, leemos la Biblia como una receta. Vamos a conocer cómo ser buenos esposos. Hermano, para ser un buen esposo, ¿qué se necesita? Conocer a Cristo nomás. Conocer a Cristo. Para ser una buena esposa, ¿qué se necesita? Conocer a Cristo. Para ser un buen hijo, ¿qué se necesita? Para ser un buen administrador, ¿qué se necesita? Solo conocer a Jesús. Solo conocer y temerle a Él. Eso es todo. Conozca a Jesús y témale. Y serás como Él. Pero ese conocimiento solamente viene por la Escritura. Y no va a funcionar si usted lee la Biblia cada 8 días. Y no va a funcionar si usted prende la radio y se pone a escuchar programas sin importar de quiénes son, pero no les pone cuidado. Porque la mayoría ponen la radio, ponen la música y se ponen a hacer cualquier cosa. Y lo único que tienen es bulla, no más. Hermano, yo escucho música cristiana todos los días, sí, cómo no. Yo escucho la Biblia todos los días, sí, cómo no. Para poder estar atento a la palabra de Dios, Dios dice muy claramente que nuestros 5 sentidos deben estar puestos ahí. Usted no puede escuchar la Biblia y estar haciendo comida al mismo tiempo. Por eso el Señor le dijo a María, tú has escogido la mejor parte. ¿Cuál es? Poner atención. Y recuerden en el Antiguo Testamento, un hombre que fue desechado, Saúl. ¿Por qué? Por no prestar atención. Dice la Biblia que para Dios es más importante la obediencia y el prestar atención que todo cualquier sacrificio. ¿De qué le sirve al creyente cantar, orar, leer la Biblia si no presta atención a lo que Dios nos dice? Si no presta atención y no obedece lo que Dios manda. Por eso, hermanos, qué maravilloso es saber que Él habló bien de nosotros desde antes de la fundación del mundo y nos bendijo. ¿Por cuánto tiempo? Por toda la eternidad. ¿Por qué? Porque la bendición para nosotros fue su Hijo y nos puso en su Hijo. El que tiene al Hijo está bendecido. Así no tenga nada más. Quiero que terminemos yendo al Salmo 73. El Salmo 73 es el Salmo de David. Es uno de los últimos salmos de David. Y David
En medio de todas las cosas que hizo, se puso a mirar a los vecinos y cómo progresaban sus enemigos. Y se puso a tenerles envidia. Pero dice que él, entrando a la presencia de Dios, se dio cuenta cuál sería el fin de ellos. Y se dio cuenta de cuál sería el fin de ellos. De él también. Y en el versículo 21, porque esto le pasa a toda persona que se pone a mirar y a esperar del mundo, se llena de amargura. Versículo 21, se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Y eso sucede cuando uno quiere las cosas de esta vida y no a Cristo. Y cuando uno desea a Cristo y las cosas de esta vida, sucede lo mismo. Porque nosotros debemos querer a Cristo y no más. El resto de cosas las administramos si Dios nos las da. Y si las quitan, que se las lleve, menos responsabilidad. Tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante de él. Con todo, dice, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha y me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. Aunque nosotros queramos dejar a Dios, Él no nos puede dejar. Aunque nosotros nos queramos apartar de Dios, Él no se puede apartar de nosotros. Y aunque nosotros seamos infieles, Él sigue siendo fiel. Por eso dice el versículo 25, que quiero donde centremos esta parte. ¿A quién tengo yo en los cielos? ¿A quién? A ti. Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. ¿Qué quieres, hermano, que suceda en su vida? Que haya un nuevo trabajo, una nueva empresa, un nuevo carro, una nueva casa o una mejor relación con Cristo. ¿De qué le sirve su trabajo, su empleo, su dinero si usted no tiene a Cristo o no vive bien en relación con Él? ¿De qué le sirve? ¿O de qué le ha servido hasta el día de hoy? Si usted mira la Escritura, la mayoría de hombres que sirvieron a Dios dejaron todo porque conocieron que Dios lo era todo. Que lo era todo. La mujer que no quiere dejar su trabajo cuando se casa por su marido, deja a su marido por su trabajo. ¿O no es así? Lo mismo pasa en la vida cristiana. Quien no deja todo por Dios, deja a Dios por todo. Porque la mayoría de nosotros vivimos una vida de religiosidad y no una vida de bendición. Una vida de religiosidad y no una vida en Cristo Jesús. Por eso Él dice, ¿a quién tengo yo en los cielos? Sino a ti. Cuando mueras, ¿qué quieres ver después de esta vida? ¿Qué quieres ver? ¿Cuántos de ustedes quieren ver la ciudad celestial? Amén. ¿Y cuántos a Cristo? Amén. Algunos quieren ver ese logro por fin, pero no a su Señor. No a su Señor. Algunos quieren ver la calle de cristal y el río y ese árbol de frutas y no a Jesús. Este hombre entendió que no era lo que él tenía ni lo que los vecinos tenían, era a Jesús lo que realmente importaba. Por eso él dice, ¿a quién tengo yo en los cielos? ¿A quién? ¿A mi mamá? ¿A mi papá? ¿A la Virgen María? ¿A quién? A Jesús. ¿Y qué debo desear en la tierra? Nada, excepto Él. Solo a Él. Dice, mi carne y mi corazón desfallecen. No importa. No importa qué suceda. ¿Por qué? Porque la roca de mi corazón y mi porción, ¿quién es? Dios. ¿Por cuánto tiempo? Por los siglos de los siglos. Porque aquí que los que se alejan de ti, escuche, ¿qué les va a pasar? Perecerán. Y no solo eso, sino que tú mismo te encargarás de destruir ¿a quién? A todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, dice David, en cuanto a mí, el acercarme a Dios, ¿qué es? El bien. Entonces, ¿cuál es la bendición que Dios nos ha dado? ¿Cuál es? Cristo. ¿Cuál es la bendición que usted debe buscar? A Cristo. Y pregunta, ¿cuánto tiempo le dedicamos diariamente a Él? ¿Cuánto tiempo dedicamos a Él? Yo a veces me he puesto a pensar y a preguntarme, si Dios no me hubiese dado el ministerio pastoral, ¿yo estudiaría la Biblia? Si Dios no me hubiese puesto a predicar, ¿yo estudiaría la Biblia como lo tengo que hacer? A veces la respuesta es no.
La mayoría, ¿por qué cargan una Biblia en el bolsillo? ¿Por qué cargan una Biblia en el bolso? ¿Por qué? Porque van para el culto, no más. Pero van para cualquier otro lugar. ¿Cargan una Biblia? No. Nunca dejan el celular, nunca dejan cualquier otra cosa, pero la Biblia se puede quedar. Un verdadero creyente que debe cargar en su bolso, en su bolsillo siempre. La palabra de Dios. Siempre. Y no el celular, sino este libro, hermanos. Porque este libro sí te identifica como creyente, el celular no. Y no es que te en contra de los celulares, hermano. No. Es que este libro Dios nos lo dejó, lo ha sostenido, lo ha permanecido y seguirá y estará en el cielo también. Entonces también debe estar en tu bolsillo, donde quiera que vaya. ¿O no es así? El bien que Dios le dio para conocer a Dios no es el celular, es la Biblia. Y donde quiera que usted esté con la Biblia, en cualquier lugar lo identifica como uno, fuera del montón. ¿O no es así? Usted va a un banco, no puede sacar el celular para leer la Biblia, pero sí puede sacar la Biblia para leer en el banco mientras que le hace fila, ¿sí o no es así? Mire, hermanos, lo que Dios nos dio es bueno para nosotros. Lo que nosotros sacamos no lo es del todo. Por eso el bien para nosotros es Jesús en nosotros. La bendición de Dios con la que nos bendijo es Jesús, y en Él están todas las bendiciones. Y las disfrutamos en la medida que conozcamos a Cristo. Por eso el Salmo 73 termina: pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor. Y está hablando de Cristo. Jehová el Señor es Cristo. En Él mi esperanza. ¿Para qué? Para contar todas sus obras, todas sus bendiciones. Usted puede hablar de lo que sea. Si no habla de Cristo, usted no está hablando bien. Usted no está bendiciendo a nadie si no hablamos de Jesús. Amado Padre, gracias por Cristo Jesús. Y gracias por bendecirnos al ponernos en Él y al darnos a Él en la eternidad por los siglos de los siglos. Doy gracias por estar en Cristo, por ponernos en Cristo, por amarnos en Cristo, por enseñarnos en Él, por tenernos en Él, y porque Él viene muy pronto a recogernos para presentarnos delante de ti y para que estemos con Él para siempre. Nos alegramos en ti, nos gozamos en ti, por Jesús, nuestro Salvador, nuestro Señor y nuestro Salvador. Muchísimas gracias, Padre, por darnos el bien que no merecíamos, por darnos un gran Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.